¿Cuántos están contentos y felices? Amén. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios? Repite conmigo: caminando en la eternidad de Dios. He estado orando y realmente estoy sorprendidísimo de todo lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñame en la escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Texto conocido, no lo vamos a aprender porque muchas veces se nos olvida qué es lo que somos y quiénes somos. Dice la escritura así, en una voz fuerte y audible. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, léelo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites estar aquí, Señor, contra cualquier adversidad, contra cualquier tristeza, contra cualquier dolor, contra cualquier prueba, contra cualquier desierto. Señor, tu iglesia está aquí para adorarte. Y yo te pido, Señor, que tú tomes en cuenta el esfuerzo de tu iglesia, Señor, y que tú traigas a ellos y a nosotros una palabra que traiga vida a nosotros, que, Señor, que nos dé consuelo, pero sobre todo es que nos ayudes, Señor, tú a pasar a lo siguiente. Hay cosas, Señor, que vienen por delante y muchas veces no las entendemos. Señor, tu palabra establece que nosotros iremos de gloria en gloria y nosotros lo creemos, Señor. Y te pedimos que en este día tu presencia, Señor, tome control de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Toma tu lugar unos momentos. Les decía antes de leer este texto que Dios me sorprende cada día más y más. Me sorprende por el hecho de que hay tantas cosas que nosotros pudiéramos recibir de parte de Dios, pero muchas veces ponemos una barrera para poder recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros mencionamos la eternidad de Dios, tenemos que entender que Dios no tiene ni principio ni final. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros mencionamos que servimos a un Dios eterno, tenemos que entender que Dios no tiene principio ni final, que Dios es el principio y es el final. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que meternos en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente y en todo nuestro ser, porque Dios es eterno. ¿Estás aquí? ¿Puedes darle un aplauso a ese Dios eterno, por favor? Y cuando nosotros mencionamos a un Dios eterno, tenemos que entender que somos parte de ese Dios eterno. Dios nos dio la capacidad y la posibilidad de tener acceso a su gloria, de tener acceso a lo que Él es. ¿Estás aquí? Tenemos que entender que cuando nosotros caminamos por esta vida, Dios nos da la posibilidad de caminar con su sabiduría y con su gloria. ¿Estás aquí? Y Dios en esta mañana quiere que nosotros entendamos algo, porque nuestro tema y esta serie que hemos estado viendo es caminando en la eternidad de Dios. Y Dios hoy pone en mi corazón traer una palabra a tu corazón basado en la sabiduría de un Dios eterno. Repite conmigo: la sabiduría de un Dios eterno, de un Dios que es el principio y que es el fin. ¿Estás aquí? Repite conmigo: somos diferentes. ¿Por qué nos podemos llamar diferentes?
Porque muchas veces muchos lo toman como una manera de arrogancia, una manera de dirigirnos a Dios como arrogantes por el hecho de decir que somos diferentes o que somos parte de las promesas que Dios tiene para su pueblo. ¿Estás aquí? Porque las promesas tenemos que entender que son para el pueblo de Dios, no son para la creación. La creación es una cosa y los hijos de Dios somos otra cosa. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y yo quiero que tú comprendas esto, que al momento de que nosotros confesamos a Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios y dejamos de ser una creación. Y el momento de que nosotros somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo, porque eso es lo que la palabra establece. ¿Estás aquí? ¿Has leído esa parte de la Biblia? Nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y la palabra de Dios trae a nosotros sabiduría. Y eso hace que nosotros seamos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué nos podemos llamar diferentes? Porque en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 la Biblia establece algo tan hermoso que nosotros tenemos acceso a. Dice, léelo conmigo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos temen a Jehová? ¿Cuántos temen a Jehová? Cuando nosotros comenzamos nuestra vida como cristianos, en ese momento nuestros ojos fueron abiertos, nuestra fe aumentó, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, trae a nosotros no solamente sabiduría, sino que también trae fe. ¿Estás aquí? Y cuando nosotros crecemos en fe, nosotros podemos seguir creciendo en nuestro caminar y podemos seguir creyendo las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Estás aquí? ¿Estás comprendiendo lo que Dios tiene para ti hoy? Cuando nosotros abrimos las Escrituras, nuestra mente crece, nuestros pensamientos aumentan y nuestra fe aumenta. Y al aumentar nuestra fe, nosotros podemos creer en las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Muchos en esta vida han dudado del poder de Dios. Muchos han caído en la dependencia del hombre y la sabiduría humana. Y no estoy aquí para hablar de otras personas. Quiero llegar a un punto. Muchos han sacado a Dios de sus corazones y sin saberlo se han humanizado. No que no seamos humanos, sino que nos hemos olvidado que Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Dios debe ser número uno en mi vida. Y eso es algo que tú tienes que entender y tienes que meterte en tu cabeza y tienes que caminar de esta manera todos los días de tu vida. No importa el momento, no importa la circunstancia, no importa quién esté y no importa quién no esté. Dios tiene que ser número uno en nuestra vida. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y en el momento en el cual nosotros entendemos que Dios tiene que ser número uno en nuestra vida, viene a mí y el Señor me trae un texto en mi corazón. Job capítulo 1 versículo 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estableciendo que no importa lo que sea, Dios te lo dio. No importa lo que esté, Dios te lo dio. No importa por lo que estés pasando, Dios te lo dio. No importa la situación por la cual tú estés atravesando, Dios te lo dio. Y nosotros tenemos que recibir, alaba lo que Él vive. Nosotros tenemos que recibir las cosas de la misma manera. Repite conmigo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desafortunadamente, cuando menciono que nos hemos humanizado, es porque solamente nos acordamos de este texto cuando perdemos algo o cuando algo nos sale mal. Y eso para mí es humanizarnos, hermano Bull.
Porque Dios no solamente está en los momentos malos, Dios está en todo momento con nosotros, sean buenos o sean malos. Y solamente echamos mano de textos como esto cuando algo nos sale mal. Pero tenemos que entender que cosas nos salen mal por no seguir la instrucción de Dios. Nos acordamos cuando Jehová quitó y nos olvidamos cuando Jehová dio. Y Dios está en todo tiempo. ¿Estás aquí? La sabiduría va más allá de sentirse capaz de hacer algo. Y eso es algo que tenemos que entender. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, desde NTV, dice así: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Muchas veces fuimos señalados, muchas veces nos menospreciaron, muchas veces pusieron en poco y en tela de juicio lo que nosotros éramos o la capacidad que Dios había dado, porque los dones están. Lo único que tenemos que aprender todos los días de nuestra vida es a desarrollar los dones que Dios ha dado y nos ha puesto en nosotros. Y tenemos que saber que los dones que Dios nos ha dado tenemos que implementarnos para su gloria y para su honra. ¿Estás aquí? O sea que todo lo que Dios te dio y todo lo que tú eres tiene que estar enfocado en lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. ¿Estás aquí? Hubo un tiempo en el que nosotros éramos hasta cierto punto ignorantes por el hecho de no conocer a Dios. Pero un día tuvimos un encuentro con Dios y se cumplió lo escrito por Salomón en nuestra vida: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso se cumplió en cada uno. Dáselo fuerte, porque eso se cumplió en tu vida y en mi vida. Y nosotros pasamos de ser ignorantes a tener la sabiduría de Dios y empezar por eso, por temer a Dios. ¿Estás aquí? Job dijo de la siguiente manera. Job 28:28 dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Job capítulo 28, versículo 28 dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Estás aquí? O sea que todo lo que no honra a Dios te hace ser una persona inteligente. No hacer nada o dejar de hacer todo lo que deshonra a Dios te hace ser una persona inteligente. Y no solamente sabio, sino ya ahora viene la inteligencia. Apartarse del mal, la inteligencia. Ser sabio e inteligente va de la mano con honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. ¿Alguien puede testificar eso aquí? En cualquier área de tu vida, no importa lo que sea. Puede ser finanzas, puede ser paz, puede ser alegría, puede ser gozo. Tú has honrado a Dios y Dios ha estado ahí en aquellos momentos difíciles. Porque muchas... Dáselo fuerte, dáselo. Porque muchos han caído en el punto de decir: bueno, los pastores están enfocados en finanzas. Cuando yo te hablo de diezmos y ofrendas, no te hablo de diezmos y ofrendas para que me honres a mí. Te hablo de diezmos y ofrendas para que tú aprendas a honrar a Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Estás aquí? Cuando tú sirves a Dios, no lo haces para honrar a un hombre, no lo haces para mí, lo haces para Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Estás aquí? Cuando tú te desprendes de tu tiempo para venir a la casa del Señor y servir a Dios, no me honras a mí, honras a Dios. Y adivina quién te va a honrar a ti: Dios. Dios te va a honrar en todas las áreas de tu vida, no solamente económicamente, sino que Dios te va a honrar donde quiera que tú te pares. Porque pasaste de ser un inconverso
que no tenías sabiduría, a un hombre y una mujer que teme a Dios, y por lo tanto tú eres sabio. Y el mundo quiere la sabiduría de Dios. ¿Estás aquí? Tienes que entender que hay un mundo que no conoce a Dios y que no teme a Dios, hermana Rose. Y eso hace que tú seas más sabio que esa persona, porque tú tomas decisiones basado no en tus sentimientos y en tus pensamientos, sino basado en el temor de Dios. Porque cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Estás aquí? Ser sabio e inteligente va de la mano con honrar a Dios, y cuando honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Primera carta de Corintios capítulo 1 versículos 27 al 31 dicen así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Léelo conmigo: por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esa es palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí, en algún momento alguien quiso vernos hacia abajo y nos menospreció, pero por la gracia y la misericordia de Dios conocimos a aquel que creó no solo todo lo que podemos ver, sino también aquello que aún está, aún en nuestra humanidad no podemos ver. Porque hay cosas que ya están hechas y escritas por el dedo de Dios, pero no las podemos ver. ¿Estás aquí? Hay cosas que van a suceder en tu vida que tú no sabes y ni siquiera te imaginas que van a suceder, pero que Dios ya lo decidió que así fuera, porque a Él le place honrar a sus hijos. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y es maravilloso poder agarrar y decir que hay una eternidad en la cual Dios ya existe, ya está ahí. Y hay cosas que el mundo no comprenderá, hay cosas que el mundo no entenderá. Yo estoy seguro que hay cosas en el mundo espiritual que Dios ya la autorizó, pero que solamente hace falta que nosotros tengamos la suficiente revelación, pero no solamente la suficiente revelación, sino que el valor de agarrar y buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, y Dios lo cumplirá. ¿Estás aquí? Yo estoy seguro que su pastor en menos de un año va a testificar algo tan poderoso que para el mundo va a ser algo increíble. En menos de un año algo va a pasar, y el día que yo me pare en este altar y lo testifique, muchos se van a sorprender. ¿Sabes por qué? Estoy tan seguro porque yo creo en la eternidad de Dios, y yo necesito que haya una iglesia que crea en la eternidad de Dios, porque lo que salió de la voz de Dios, de la boca de Dios, se va a cumplir. Hay palabras que fueron habladas a tu vida que se cumplirán, porque Dios es eterno, Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos que en algún tiempo nos menospreciaron, nos vieron hacia abajo, pero por la gracia y la misericordia de Dios conocimos a aquel que no solamente creó lo que podemos ver, sino que está en medio de todo lo que viene por delante. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30 dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Eso es algo maravilloso. Yo estuviera brincando como loco. Dale fuerte el aplauso. Es que muchos no logran entender la profundidad que hay en esta palabra.
La sabiduría proviene de Dios y nos aparta de aquello que nos aparta de Dios. Ser santo significa, hermano Bull, apartado. Y eso es algo que nosotros no hemos entendido. No nos hemos apartado de aquello que nos aparta de Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y lo reconocemos como nuestro suficiente Salvador y nuestro número uno, viene sabiduría del cielo y nos hace entender que no necesitamos hacer absolutamente nada más que ofenda a Dios, porque hay sabiduría en nosotros. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y nos hizo santos. Nos hizo puros y nos hizo apartados. Y esto impacta mi vida. No solo nos ha hecho justos, sino que el versículo 30 comienza diciendo: Dios nos ha unido a nosotros con Cristo Jesús. Y esto es algo que tiene que impactar nuestra vida y tiene que llevarnos a un nuevo nivel. Nos ha unido a nosotros con Cristo Jesús. Sigue diciendo: y hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Pero hay algo que impacta mi vida y es lo siguiente. El apóstol Pablo habla a nosotros. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escucha bien, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estableciendo Pablo que en ese tiempo solamente hablaba de Jesús y que fue crucificado. Solamente tenía un mensaje el apóstol Pablo. El mensaje era Jesucristo y Él fue a la cruz. Y nosotros en nuestro inicio, o cuando nosotros empezamos el evangelio, el mensaje que escuchamos fue precisamente ese: Jesús murió en una cruz por ti y por mí, y en esa cruz llevó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. ¿Alguien recuerda la primera vez que escuchamos ese mensaje y nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús? Esto es algo maravilloso. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Él y de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Santo es el Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. El primer mensaje de Pablo fue Jesucristo para alcanzar al perdido. Él iba y preguntaba y predicaba Jesús. Hermano Jorge, este hombre fue convertido y lo único que hacía era: tienes que conocer a Jesús. Jesús fue revelado a mí. Hace unos fines de semana atrás, hermano Bull, hablábamos y veíamos cómo Pablo fue convertido al Señor, cómo Dios lo convirtió de un hombre vil y pecador, lo dejó ciego, lo llamó y le dijo: hey, yo necesito que tú vayas a tal parte. Y el mensaje de este hombre era Jesús. Jesús se me apareció a mí, Jesús vino a mí, Jesús me rescató, Jesús me salvó, Jesús me sanó. Porque en esas etapas Pablo fue hecho de todo. Sama aquí, abrazo, jalaya. Y Ramán, ¿sabes qué? Yo siento a Dios aquí.
Yo siento que hoy ojos espirituales van a ser abiertos, porque necesitamos entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová nos lleva a nosotros a querer hablar a otros acerca de Jehová, acerca de Jesús, acerca de aquel que nos sacó de la enfermedad, aquel que nos sacó de los vicios, aquel que nos sacó de nuestra manera de vivir y nos puso en una casa para seguir creyendo, para seguir aumentando en sabiduría. Alaba lo que Él vive. Ibra Oshei que me andalaya soy. Muchos hemos recibido a Jesús y es algo necesario. Vuelvo a repetir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es entender que hay dos caminos a la eternidad: el camino con Cristo y el camino sin Cristo. Eso es algo básico. Eso es algo que aprendemos desde el primer día. En el mensaje de salvación que se te fue dado a ti, se te dijo que hay un lugar de tormento eterno, pero también se te dijo que hay un lugar donde tú puedes ir, porque Jesús fue a preparar morada, porque donde Él estuviera nosotros también podíamos estar. Te lo vuelvo a repetir, este es el mensaje que escuchamos al principio, hermana Rose. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, ese es el mensaje que nosotros escuchamos: una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Y esto es algo que ya sabemos. El principio es confesar a Jesús, pero muchos nos hemos quedado en una confesión. ¿Puedo hablarte en confianza? ¿Puedo hablarte como tu pastor? ¿Puedo hablarte como un padre? ¿Puedo hablarte en confianza, en intimidad? Desafortunadamente la mayor parte de la iglesia se ha quedado en una confesión. Muchos no hemos querido avanzar. Muchos no hemos querido dar el siguiente paso. Muchos no hemos querido caminar por esta vida entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. El principio de todo es la salvación. Jesús dijo que nosotros seríamos salvos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que entender que eso es algo que nadie puede cambiar. Pero no podemos como cristianos caminar en esta vida solamente creyendo que vamos a ser salvos. Yo creo que hay una iglesia que Dios va a levantar, que va a aumentar su sabiduría, que va a aumentar su fe, y que Dios los va a llevar al siguiente paso, al siguiente nivel, a donde tú puedas orar por un enfermo y ese enfermo va a sanar. Yo no sé si tú puedas creer eso, pero yo creo que la Biblia dice que nosotros impondremos nuestras manos y que enfermos sanarán. Pero hay una iglesia que se ha quedado solamente en confesar a Jesús. No te preocupes, yo estoy aquí para guiarte y para instruirte. Si eres tú el caso, no te preocupes. Dile al que está a tu lado: no te preocupes. Vamos, dile al que está a tu lado: no te preocupes. Dios le ha dado sabiduría a mi pastor para llevarme al siguiente nivel. Yo necesito que tú entiendas que hay mucho más, y que yo creo en el nombre de Jesús que no vamos a ser una iglesia que solamente se quedó en la confesión de un nombre, del nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que hay una iglesia que va a entender que hay mucho más, y quiero plasmar algo en tu corazón. Sigue diciendo, primera carta a los Corintios. ¿Estás aquí? ¿Estás atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida? Discúlpame que como que mi espíritu quiere saltar, pero quiero mantenerme tranquilo porque necesito que entiendas esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9 dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Repite conmigo: el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido,
aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Repite conmigo: Dios es eterno. Aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le... Ya se me durmieron, hermana Rose. Para los que le... ¿Cómo comienza hablando el apóstol Pablo en el versículo 6? Cuando estoy con creyentes maduros. ¿Cuántos creyentes maduros hay aquí? ¿Sabes? A mí me sorprende cuando los predicadores vienen y hablan a la iglesia y le dicen: es tiempo de dejar de llorar, es tiempo de dejar de temblar, es tiempo de dejar de vomitar. Y yo decía, bueno, es que para mí llorar es hermoso. Llorar en la presencia de Dios no tiene precio. Y yo le oraba a Dios y le decía: papito, ¿por qué dicen eso? Tenemos que entender que son predicadores que el Señor los ha llevado de gloria en gloria y de nivel en nivel. Y muchas veces no tenemos la capacidad ni la sabiduría para entender lo que quieren hablar a nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Hay tiempos de intimidad que tú tienes que aprender a pasar en la presencia de Dios. Ve, llora y humíllate todo lo que quieras ahí. Pero cuando tú vienes a la guerra, tú vienes a pelear, a luchar por las almas. Yo he entendido una cosa. Mira, cuando nosotros estamos aquí en la alabanza de júbilo, yo me imagino a una iglesia que tiene que estar adorando a Dios, brincando en la presencia de Dios, listos para luchar contra cualquier diablo. Pero eso es algo que no han logrado entender. Cuando tú estás adorando a Dios, es porque tú estás cambiando una atmósfera y necesitas entrar en un nuevo nivel. Ahora, cuando los predicadores hablan esto, tenemos que entender que no es que dejes de llorar, sino que hay cosas que tienes que madurar. Tienes que aprender a buscar a Dios en la intimidad. No puedes venir a la iglesia, pasar lunes, martes, miércoles. Y menciono lunes porque muchos de ustedes no vienen los lunes a la oración. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, esperando venir el domingo para llenarte, para pasar todos esos días. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no oren en su casa. Hay muchos que sí oran en su casa, pero no podemos pasar un tiempo despegados de la presencia de Dios. Un día un joven agarra y me preguntó: pastor, ¿cuál es el secreto? ¿Cuánto tiempo ora? Le digo: hijo, yo oro todo el día. Y ahí está mi esposa que está ahí, no me va a dejar mentir. Yo voy manejando y empiezo: tal vez no como en voz alta, pero ella me ha escuchado orando. Y yo voy por todos los lugares orando. Hay niveles de gloria que tú tienes que entender que van a llegar a tu vida, pero tienes que sujetarte al Señor y tienes que caminar por esta vida buscando a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu amor. ¿Estás aquí? Cuando estoy con creyentes maduros, dice el apóstol Pablo, sí hablo con sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. La sabiduría de la que hablamos es misterio de Dios. A muchos no les gusta esta palabra. A muchos no les gusta la palabra misterio, hermana Rose, porque lo hacen místico, lo hacen algo malo. Pero fíjense lo que Romanos capítulo 16 versículos 25 y 27 dicen al respecto. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Escucha: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos
oculto desde tiempos eternos. Esto no es de hoy. Se mantuvo oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Léelo conmigo. Pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios, ¿están aquí del Dios? Síganme, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dáselo fuerte. Hay cosas, y yo necesito que tú entiendas esto. Mira, muchas veces tomamos el mensaje muy personal y nos llega, y muchas veces sentimos como que el pastor nos está aventando pedradas, ¿no? Pero no es nada más que tu propia conciencia, porque yo no traigo el mensaje para una persona, yo traigo el mensaje para una iglesia. Si lo quieres recibir, tómalo, y si no, allá tú. Tienes que entender las cosas. Hay cosas que se han mantenido ocultas. Hay cosas que no han sido reveladas. Hay cosas de Dios que se mantienen ocultas hasta un tiempo determinado. ¿Estás aquí? Y cuando yo especifico la palabra un tiempo determinado, quiere decir que va a llegar el día en el cual van a ser reveladas a ti por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien desea eso? ¿Alguien quiere que sea revelada su palabra a ellos? Vamos, yo necesito que haya una iglesia que tenga hambre. Mira, tenemos que dejar de ser analíticos. Tenemos que dejar de tener ese temor. Hay cosas que quieren llegar a nosotros, hermano Jorge, y no llegan, hermana Rose, por el simple hecho de que tenemos un corazón cerrado a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tenemos que entender, hermano Bull, que hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero que nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas para que se cumpla lo que Él tiene planeado para nosotros. Hay cosas ocultas que van a ser reveladas. Romanos 16:26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto está poderoso, pero solo los que han alcanzado madurez podrán entenderlo. No todos van a entender esto. No todos van a entender que Dios quiere hacer algo en nosotros, porque la escritura habla muy claro. Hay cosas que van a suceder en nuestra vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Hay un pueblo que puede creer esto? ¿Hay una iglesia que pueda creer que hay cosas que ojo no ha visto que se van a ver? Hay cosas que oído no ha escuchado que vas a escuchar. Hay cosas que ninguna mente se ha imaginado que van a pasar. Pero necesitamos entender: Ramashei, Nekamai Keblaya soy, y Rabai Keblaba Sohalaya. ¿Sabes? Yo puedo ver una iglesia caminando en el poder del Espíritu. En la misericordia de Dios, Dios me ha podido dejar ver lo que viene por delante. Y hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Nuestra carne se opone a lo que viene por delante. Nuestra carne no permite ver. Pero yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios es el que te va a revelar. Dios es el que te va a llevar de gloria en gloria, de nivel en nivel, de dimensión
a dimensión. ¿Estás aquí? Siento que a muchos se les va a empezar a revelar la escritura de otra manera, porque es claro que necesitamos empezar a ver las cosas tal y como están escritas. Tenemos que dejar de cuestionar las escrituras. Tenemos que dejar de cuestionar lo que leemos en la Biblia. Si Jesús sanó un cojo, yo creo que hoy puede sanar a un cojo, hermano Bull. Si Jesús sanó a un ciego, yo creo que Dios puede sanar a un ciego hoy. ¿Están aquí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Porque es claro que necesitamos empezar a ver las cosas tal y como están escritas. Porque hay una sabiduría que no es de este mundo. Hay una sabiduría que es de un Dios eterno. Y esa sabiduría Dios la tiene preparada para nosotros. ¿Estás aquí? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su despierten, por favor, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En serio, te lo voy a volver a leer para ver si logras entender. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Un poquito más tranquilito te lo voy a leer. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de una persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. No el espíritu del mundo. Escucha bien y recibe esto en tu corazón, por favor. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Santo. Cuando la iglesia está despierta, esto es lo que sucede, hermana Rose. Tienes que venir con un corazón que anhele recibir algo de parte de Dios. Mira, yo no puedo entrar en tu corazón, abrir tu corazón, meter las palabras. Tú tienes que recibir las palabras de parte de Dios. Mira, yo no puedo tomar la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hermana Susi. Es algo que tú tienes que recibir personalmente. La palabra de Dios fue escrita y fue dejada a nosotros para que nosotros seamos parte de la palabra de Dios, para que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Pero necesito que tú entiendas que si tú no abres tu corazón, la palabra no va a ser revelada a ti. Como dice la escritura, hijo, en el último versículo que acabamos de leer, dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Estás aquí? La importancia de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sin la presencia de Dios, nosotros no podemos recibir las cosas maravillosas, hermana Azu, de parte de Dios. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, hermana Lupita, para que la palabra entre en nosotros y nuestros ojos sean abiertos, porque la fe es por Él y el oír por la palabra. Pero no logran comprender eso. Hermanos, este es un mensaje de primaria, es un mensaje de kinder. Por favor, tenemos que entender que no podemos seguir sentados en una silla esperando solamente que vengan, oren por nosotros, oren en lenguas,
y caigamos al piso. Necesitamos madurar, necesitamos entender que nuestra fe tiene que aumentar, que nosotros no podemos seguir en el mismo lugar parados esperando que venga un hombre de Dios y imponga sus manos sobre nosotros. Hay palabra de Dios en la casa. ¿Cómo dicen los italianos? Capisci? ¿Entiendes? Hay iglesias, porque créeme, yo sé diferenciar entre una iglesia emocionalista y una iglesia avivada. Y eso no es algo que Dios, que yo tengo la sabiduría para hacerlo, créemelo. Pero lo que Dios ha plasmado en mí, lo que Dios me ha dado el discernimiento. Hay iglesias que agarran y dicen: wow, santo, bravo, que no hay absolutamente nada que se mueva en ese lugar. Pero más sin embargo hay iglesias donde le sueltan una palabra como esta y se paran y dicen: gloria a Dios, yo quiero conocer las maravillas del Dios vivo, yo quiero conocer a ese Dios del cual la palabra habla. Hay iglesias que tienen hambre y yo necesito que tú te levantes con esa hambre. Por favor, iglesia, tienes que entender que tenemos que madurar. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si no, no. Nos hemos humanizado tanto que no creemos lo que Dios puede hacer. Nos hemos humanizado tanto que no entendemos que esta plataforma está hecha de triple. Nos hemos humanizado tanto que no entendemos que debajo de esta plataforma hay una estructura de metal. ¿De dónde sale el metal? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿De dónde sale el metal, hermano? ¿El metal viene de la tierra? ¿Es un mineral o algo así? ¿El triple de dónde sale? De los árboles. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Entonces, ¿quién creó esta plataforma? Pero tú piensas que el aserradero donde está. No, no puedes ver las cosas a un paso atrás. Tienes que empezar a volver tu mirada hasta lo eterno y tienes que poner tu mirada en lo eterno. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios? Nos hemos humanizado tanto que no creemos que Dios creó todo. Quiero que me acompañes a una historia y aquí voy a terminar. Mira, la intención es que tú adquieras sabiduría. La sabiduría principia y es el principio el temor de Jehová. Nosotros somos temerosos de Dios en todas las áreas de nuestra vida y por lo tanto somos sabios. Y si nosotros somos sabios, nosotros podemos recibir la revelación de parte de Dios. Mira, Juan capítulo 11 versículo 1 al 6 empieza diciendo así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿El que qué? El que amas. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, ¿cuántos? 2 días más en el lugar donde estaba.
La sabiduría de Jesús sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús es eterno. Repite conmigo: Jesús es eterno. Y la sabiduría de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ya lo leímos, pero quiero recordarte: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Él es la sabiduría eterna para nuestro beneficio. Tú tienes un beneficio. ¿Por qué Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba? Iglesia, tenemos que entender esto. Se cree que todavía al tercer día una persona puede resucitar. Esa era la creencia de los judíos, hermano Bull. Por eso Jesús agarra y dice: esto no es una enfermedad de muerte, hermano Jorge. Esto es algo para la gloria de Dios. Y tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos no es para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Jesús decide quedarse 2 días más. ¿Dónde estaba? Con sus discípulos. Óyeme, estamos hablando de Jesús, el que amaba a Lázaro. Lázaro, el que acababa de morir, el que ya lo habían sepultado. Estamos hablando de un hombre que la Biblia establece y narra, y está escrito, porque la palabra permanece para siempre. El nombre de Lázaro no se va a borrar. El nombre de Lázaro se va a quedar ahí, porque Jesús lo amaba. Y aún así Jesús se quedó 2 días más. Abre tu corazón, necesito que tú entiendas esto. Aún así Jesús se quedó 2 días más y regresó y resucitó a Lázaro. Pero quiero que prestes atención a lo siguiente, porque necesito que veas a Dios con los ojos espirituales, por favor. Necesito que veas a Dios fuera de lo terrenal, porque lo terrenal te mata. Los médicos te dan un diagnóstico, pero yo conozco a un Dios que te da otro diagnóstico. Yo no sé si tú creas en ese Dios. La iglesia se ha humanizado tanto que si viene un hombre de Dios, escucha bien, y te revela cosas profundas, te estoy hablando profundas, oraciones, hermano Bull, en la intimidad, como usted me testificó. Ese es tu testimonio, no es mío, se lo dejo a usted, pero se lo recuerdo, hermana Gaby. Testimonios tan profundos, palabras tan profundas. Pero estamos tan humanizados en que, bueno, eso es lo que Él dijo, pero Él no es Dios. Pero el Espíritu Santo del Señor está en Él. ¿Estás aquí? Entonces, ¿quién está hablando a través de Él? Y si Dios habló, Dios lo va a cumplir. ¿Estás aquí? Estamos tan humanizados en lo que pasa en este mundo que no creemos en lo que Dios tiene para nosotros. Estamos llenos de información. Y lo vuelvo a retomar. Iba a Shei Kebre Ondarama Sahalaya. Iba Ikemahaya aquí habla soy. ¿Sabes? Inclina tu rostro unos momentos. Necesito que ores, porque necesito que entiendas esto. Sheba iki abrea masohalaya. Irabashe kebe ondorokoi. Na ore abashe. Ne bre ke bai amansoki. Ne orabashe kaya ki ablasoy. Ama kwai kei. Ne oreke kebre onde amashe. Bra oshakamaya. Oh Espíritu Santo de Dios,
Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Este no es mi pueblo, este es tu pueblo. Este es tu pueblo, Señor. Y yo necesito que tú, Señor, reveles, Señor, lo que viene por delante. Yo necesito, Señor, que tú seas el que quebrante cadenas, Señor. Que todo lo que el pueblo de Dios sea humanizado, Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú permitas que nosotros te podamos ver con ojos espirituales, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, de una manera espiritual, Señor, porque tu espíritu es el que necesitamos, Señor, para que tu palabra sea revelada a nosotros, Padre. Vamos, dile: Señor, yo necesito madurar en ciertas cosas, madurar en varias cosas. Quiero, Señor, recibir tu palabra. Quiero creer en ese Dios sobrenatural. Quiero creer, Señor, en ese Dios del cual tu palabra habla. Vamos, habla con Dios. Yo necesito que tú adquieras sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. Es algo que yo no te puedo dar. Solamente viene de lo alto. Solamente viene de Dios. La sabiduría es algo que nadie te puede dar. La sabiduría no te lo pueden dar tus estudios. La sabiduría no te lo pueden dar tu trabajo. La sabiduría no te la puede dar la vida. La sabiduría viene en el principio del temor de Jehová. Tú temes a un Dios. Tú temes a Dios, pero necesitas abrir tu corazón en un 100%. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero nosotros no vamos a tener acceso si nosotros no abrimos nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, es a ti a quien nosotros clamamos. Es a ti, Señor, a quien nosotros necesitamos. Pon atención acá, porque necesito que entiendas esto. Más adelante en el versículo 17, Dios me da esto para ti. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. ¿Cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que Lázaro ya estaba enterrado. Ya no había, lo más seguro es que ya los gusanos estaban haciendo el camino hacia donde estaba él. ¿Estás aquí? O sea, ya estaban muertos. 4 días en el sepulcro. Oye bien, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Léelo conmigo. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hace unos cultos atrás yo te mencionaba que hay un mundo lleno de información, pero falto de conocimiento. ¿Estás aquí? Porque Marta, Isaac, tenía la información de que Jesús, si hubiera estado ahí, Lázaro no había muerto. Pero si ella hubiera tenido el conocimiento, ¿estás listo para recibir esto? Nebra Oshei Kemai Keblaba soy. Si ella hubiera tenido el conocimiento, jamás hubiera dudado que Jesús podía sacar a Lázaro de una tumba. Yo necesito que tú dejes la información a un lado y empieces a entrar en el conocimiento de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, no dudas de las cosas que vienen por delante para ti y para tu casa. ¿Estás aquí? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Hermana Azu, tenemos que entender. Marta sabía, ella entendía.
mandaron traer a Jesús para que orara por él y Lázaro sanara. Ella dudó del poder de Jesús. Y Jesús todavía los deja 4 días ahí. Necesito que entiendas: Jesús no llega tarde. Necesito que tu fe aumente todos los días. Que aunque la gente te diga que tu milagro no va a llegar, que comprendas que si Jesús lo dijo, Jesús lo va a cumplir. Hay una iglesia que puede alabar al Señor. Y todavía Marta sigue hablando en el versículo 22 al 24. Dice: más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y pudieras pensar por un segundo que Marta se estaba refiriendo, hermano Bull, a que Jesús iba a escuchar la oración, hermano Jorge. Mas ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y pudieras pensar: no, esta mujer es una mujer de fe. Porque hay muchos hoy en día que hablan de esta manera. Pero mira lo que la Biblia sigue diciendo. Versículo 23, hijo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mira cómo ahí mismo sale el peine, dijeran por ahí. ¿Ves? Porque un texto hace pensar que Marta va a orar con Jesús al Padre, y Marta va a aumentar su fe, y en ese rato va a creer que su hermano va a resucitar ahí. Pero no creyó de esa manera. Creyó que en el día postrero resucitaría como Jesús lo había venido predicando. Marta le contestó con información, mas no con conocimiento. ¿Estás aquí? Y Jesús plasmó en ella sabiduría. Repite conmigo: Jesús plasmó en ella sabiduría. Y no solo en ella, iglesia, porque Dios es un Dios eterno, y aún Dios hoy nos sigue enseñando. ¿Estás aquí? Dios aún hoy en esta iglesia, en la iglesia Monte Ararat, a las 2:07, Dios te está plasmando sabiduría en tu corazón y en tu mente. Versículos 25 y 26 dicen: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Alaba lo que Él vive. Y necesito que tú entiendas lo siguiente: no podemos seguir siendo cristianos que confesaron a Jesús, porque puede ser que no sea diferente, no sea suficiente. Hoy es un día difícil para mí, ¿sí? Hoy, si mi mamá estuviera aquí, yo la pasaría aquí y oraría por ella, porque es su cumpleaños. Pero tengo una esperanza, iglesia. Tengo una esperanza en que en aquel día que Cristo venga por nosotros, o que me llame a su presencia, yo voy a estar en el mismo lugar que mi madre está. Y esa es una esperanza que tú tienes. Pero necesito que entiendas esto: no puedes seguir siendo el cristiano que confesó a Jesús nada más. Hay cosas que se tienen que hacer, hay palabras que se tienen que cumplir, y solamente con la sabiduría de Dios
tú vas a poder cumplir lo que Dios ha pensado desde la eternidad sobre ti. ¿Estás aquí? Tengo mucho mensaje más que darte, pero quiero que inclines tu rostro en estos momentos, por favor. Necesito que logres entender que Dios es eterno, que nosotros podemos caminar en la eternidad con Dios, pero que necesitamos tener acceso a la sabiduría del Dios eterno. Ya empezaste. Yo sé, yo testifico, iglesia, que tú tienes temor a Dios. Yo sé que muchas cosas el Espíritu Santo de Dios redarguye tu corazón. Yo sé que antes de tomar una decisión hay algo que viene a ti y te dice está bien o está mal. Y el temor a Dios hace que no hagas lo malo. Es por eso que yo creo que el libre albedrío puede ser quebrantado, porque tú eres sabio, porque Dios en su eternidad y en su amor ha puesto su mirada sobre ti y sobre tu casa. Hay cosas que tienen que suceder en nosotros, pero que no van a suceder si nosotros seguimos humanizando a Dios. Dios es indescriptible. Dios no puede ser explicado, pero estoy seguro de que Dios sí puede ser conocido. Nosotros podemos conocer a Dios. Hay tantas cosas que yo tengo para decirte, pero no sé si estás listo, iglesia. Pero yo sé que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, cosas serán rotas, pensamientos y esquemas. Es todo aquello que nos ha llevado a humanizar a Dios. Hoy se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hoy yo creo que tú comienzas a ver a Dios de otra manera. Yo creo que tú comienzas a ver a Dios como ese Dios eterno, ese Dios que puede hacer absolutamente todo, ese Dios que puede cambiar el corazón de tu esposo, ese Dios que puede cambiar el corazón de tus hijos. Sebra Oshe Kamaya. Yo sé que tú caminarás con la evidencia de un Dios todopoderoso, y que en ese momento en el cual ese Dios sobrenatural se ha revelado a tu vida, tú vas a llegar, vas a imponer tus manos sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Vas a empezar a hablar nuevas lenguas, y que tus hijos se van a sujetar no a tus pensamientos, sino a lo que Dios tiene establecido para ellos desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de su madre, Dios prometió que tu casa y tú servirían al Señor. Y yo creo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús para esta iglesia. Y yo creo que tú cumplirás tu propósito, ese propósito por el cual Cristo Jesús fue a una cruz, que el primero que todo es la salvación, pero que también es para que tú prediques la palabra y vayas por el perdido. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que tienes que predicar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ibra Oshei Kamaya. Padre, hoy yo oro a ti en el nombre poderoso de Jesús, para que tu iglesia comience a ver y hablar con tu conocimiento. Señor, no que la información sea mala,
sino que necesitamos ir más profundo, porque hemos leído tus escrituras y hemos dejado de escudriñarlas. Hemos dejado de ver el mensaje que tú tienes para tu iglesia, ese Dios sobrenatural, ese Dios que puede hacer las cosas y cambiarlas de un día para otro, y el pronóstico de todo ser humano puede ser revertido y puede ser cambiado. Señor, yo creo en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que digan los médicos, que todo, Señor, lo que digan los pronósticos humanos pueden ser cambiados por el poder de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Iglesia, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 al 16 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Escucha, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Escucha bien, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas por ellos mismos, no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñar a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Te pido, Señor, que tú tomes control de nosotros, de nuestros pensamientos, que tú nos ayudes, Señor, a ver las cosas de una manera espiritual. Que tu iglesia crezca, Señor, en tu presencia, y que seas tú en todo momento ayudándolos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Vamos. Quiero despedir la transmisión. Recuerda que estamos orando por ti. Tenemos fecha para nuestro culto de Navidad ya, 17 de diciembre. Iglesia, apártate la fecha, por favor, no te vayas de vacaciones. Vamos a tener un tiempo especial. Quiero que tú tomes este tiempo para reunir a tu familia. Recuerda que es un culto evangelístico 100%, donde tú puedes venir y cenar con las personas que amas y aún aquellas que no amas, ¿sí? Así que apártate la fecha, 17 de diciembre tenemos nuestro culto de Navidad, y creo que vamos a tener un tiempo muy especial. Estamos orando para saber quién viene a predicar. Probablemente esté nuestro pastor, el pastor Miguel Sánchez. Todavía no hemos podido confirmar, pero si no, de todos modos yo sé que Dios traerá una palabra de bendición para la iglesia. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dice la escritura así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén.